digamos que vamos a hablar un poquito de los fundadores de la PNL. Actualmente ellos están vivos. John Grinder y Richard Bandler fueron los fundadores de la programación neurolingüística. Y los modelos y unas teorías de personas que también tenían, pues eran muy reconocidos en sus procesos terapéuticos, como Fritz Perls, que es el fundador de la teoría Gestalt, Virginia Satir, que es la que maneja toda la terapia sistémica en familia, y Milton Erickson, que trabaja la hipnosis, todo el proceso ericksoniano en hipnosis. ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, Richard era matemático, estudiante de la universidad, y resulta que en una oportunidad a él le mandaron como que hiciera como una grabación o si trabajara en unos videos que había dejado un terapeuta acerca de unas sesiones, y él, como tenía experiencia en informática, él empezó a hacer como toda la transición de esas grabaciones. Cuando él empieza a hacer las grabaciones, a observar, él veía que el señor era muy experto en su metodología y veía como un patrón, o sea, un patrón que se repetía, lo que hacía que fuera muy efectiva, pues, el proceso terapéutico que él estaba realizando. Entonces, donde Richard Bandler dice, no, aquí hay un modelo, o sea, que él ve que cuando el terapeuta hacía su proceso, activaba en el paciente una reacción positiva. Y es donde él ve que hay una programación en nuestra mente, lo que él empieza a trabajar todo este concepto de programación neurolingüística. Como él era matemático, informático, no tenía la expertise en psicología y demás, a él le ponen como un tutor, que es John Grinder, que empieza a trabajar toda la parte lingüística, y es donde hacen como la unión inicialmente en ese momento, y surge este proceso llamado programación neurolingüística. Digamos que el éxito de la técnica, porque digamos que es una técnica, una herramienta, algunos dicen que una ciencia en sí es una herramienta, precisamente observar en el otro y darse cuenta cómo está esa programación mental que me puede estar siendo útil o no útil en algún momento de mi vida. Digamos que aquí nosotros no entramos a decir qué está bien o qué está mal, sencillamente evaluamos o hacemos que el paciente o el cliente evalúe sus resultados, y si esos resultados hoy te acompañan, significa que tus estrategias mentales te están siendo favorables. Si algo no te está acompañando, ahí es donde está el punto de quiebre, y hay que mirar qué de tu programación, qué de tu estrategia mental, algo no te está funcionando, y es lo que nosotros empezamos a revisar. Entonces, cuando hablamos de la programación neurolingüística, aquí lo definen como la ciencia, el cerebro, cómo codifica el aprendizaje y la experiencia. Entonces, digamos que es como si fuéramos un archivador. Entonces, todas esas experiencias a lo largo de nuestras vidas están siendo allí guardadas, codificadas, y dependiendo cómo yo las guarde, cómo yo en ese momento interpretar, de esa manera defino mi realidad, de esa manera defino mi mundo. Por eso es que decimos que cada cabecita es un mundo, porque cada quien, dependiendo de su entorno, de cómo se fue desarrollando, así mismo está todo su proceso de codificación en la información. El punto es que muchas veces esa codificación, esas sensaciones que fueron registradas, como les decía ahorita, si no me están siendo útiles, pueden ser en algún momento efectos saboteadores que me pueden estar afectando hoy mi vida en algunos resultados que para mí son importantes que pueda trabajar. Por ejemplo, yo pude codificar cuando era pequeña, que en algún momento, una experiencia real, yo tenía una profesora de matemáticas que era muy fuerte cuando yo estaba en primaria, y cuando ella no le gustaba, cuando yo hacía mal un ejercicio, ella me tiraba la libreta al suelo, y me acuerdo una vez que la libreta se abrió toda, y eso para mí fue una experiencia horrible de ver cómo ella me había hecho eso a mí. Entonces, digamos que eso es algo que quedó codificado, y que en algún momento yo le tuve resistencia a las matemáticas. Entonces, cuando yo voy al bachillerato, cuando yo me enfrentaba a que tenía que estar dando un ejercicio, cuando la profesora me decía, Karina, pasa al frente, yo entraba en pánico, yo me ponía totalmente, me desestabilizaba, era porque en ese momento estaba codificando una experiencia anterior que me había afectado. Entonces yo tenía y de pronto puede que no me acordaba realmente de todo lo que había sucedido, pero mi cuerpo tenía registrado toda la información, y es donde sale la sensación, rechazo hacia la asignatura de matemáticas. Entonces, asimismo, es cuando ya empezamos a entender, bueno, qué quedó codificado en ese momento en mi vida, que rechazo tanto a la matemática, es ahí donde empiezo a desarticular y a generar una nueva programación en mi mente que me ayude a que los resultados hoy, por ejemplo, en las matemáticas me sean más útiles, porque efectivamente transversal
en muchos aspectos de nuestras vidas y de pronto no seré la más matemática a toda su profundidad, pero sí me sirve para mis negocios, para todo lo que me es útil en este momento de mi vida y le saco el mayor provecho para lo que yo necesito. Entonces, asimismo, es más o menos el proceso que queda en nosotros codificado y lo importante es entender cuáles son esos pasos importantes para yo lograr esas metas y objetivos y lograr esa nueva programación. Porque la buena noticia en lo que hablamos de PNL es que nosotros nos podemos reprogramar. Cuando hablamos cuando decimos neuro, me dice todo comportamiento proviene de nuestros procesos neurológicos y viene de los sistemas representacionales, que es cuando hablamos de la visión, de la audición, del olfato, del gusto, de todas estas sensaciones. Todo esto es donde ingresa la información, o sea, por medio de la visión, de lo que escucho, de lo que yo toco. Todos estos sistemas es donde yo voy adquiriendo día a día la información y la experiencia que va quedando registrada en la programación de mi mente. Entonces, por allí, por todos los sentidos, es que entra todo el proceso de información. Entonces, inclusive por eso hablamos a veces de neuronegociación, porque cuando nosotros entendemos en qué canal está el usuario que está al frente de mí, si está siendo visual, auditivo, kinestésico, asimismo puede ser mi interlocución frente a la persona que tengo al frente. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo en qué canal está. Y cuando hablo de estos canales es porque igual todos nosotros manejamos los sentidos, pero tenemos uno que predomina más que el otro. Entonces, hay personas que son mucho más visuales y cuando obviamente identifico eso en el otro, que ahorita se lo voy a explicar mejor, logro allí conectar una conversación desde lo visual. Por ejemplo, la persona visual es mucho más de imágenes, es mucho más color. Me están viendo de pronto con mi color que estoy de camisa, con mis labios. Aquí automáticamente pueden identificar que estoy en un estado visual. Entonces, la persona cuando identifica allí, en el estado en que está el otro, así mismo es la conversación, así mismo de pronto son la visual para que automáticamente exista como una mayor conexión. Y, por supuesto, está articulado todo lo que es el lenguaje, porque al final todo esto que procesamos desde la mente, desde todo lo neurológico, lo expresamos por medio del lenguaje. Y no solamente hablamos de un lenguaje verbal, sino que algo que me encanta de la programación neurolingüística es que hace todo un énfasis en la programación del tono de voz, de la comunicación en el lenguaje corporal y, por supuesto, en lo que nosotros estamos diciendo. Y lo más poderoso de todo esto es que entendemos que cuando lo analizamos en porcentajes, casi un 10%, un 8% de un proceso de comunicación que nosotros tenemos está en lo que decimos. Más o menos en un 40% en el tono de voz. Y el resto del porcentaje lo administramos en el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal es el que tiene la mayor información inconsciente cuando nosotros nos estamos dirigiendo al otro. Por eso es que a veces la persona te puede estar diciendo algo, pero si el gesto con el que está hablando no lo acompaña, tú ves que la persona no es genuina en lo que está diciendo y no le compras el que esté diciendo, pero sus gestos o toda su corporalidad está siendo tensa, brusca, no acompaña el discurso. Entonces, cuando ya nosotros logramos alinear lo que estoy diciendo con lo que estoy expresando corporalmente y mi tono de voz me acompaña, efectivamente estoy logrando tener una comunicación mucho más completa y que mi interlocución la logre recibir de tal manera. Entonces, todos estos aspectos son importantes en lo que nosotros analizamos en la programación neurolingüística. Sobre todo también en el poder de la palabra, porque lo que nosotros decimos tal cual es lo que está en nuestra mente. Y muchas veces no le prestamos atención a cosas como cuando a veces cometemos un error y decimos, ay, yo sí soy bobo, ay, yo sí soy boba, ¿cómo lo fui a hacer? Cuando tú lanzas, por ejemplo, una expresión, ahí estás en la lingüística. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que te dijiste? Y eso que te dijiste es lo que tienes en tu programación. Y esa programación es la que muchas veces te lleva a que sea el resultado que tú inconscientemente termines buscando. ¿Y eso a qué te lleva? Que muchas veces, de acuerdo a lo que tú definas, que puede ser decir, ay, yo soy boba, y lo que tú definas que sea bobo, así muchas veces van a ser los resultados que tú vas a buscar porque todo el tiempo te estás repitiendo bobo, bobo, bobo o boba, boba, y tu programación cada día se va afianzando mucho más. Por eso nosotros cuando identificamos esa lingüística es donde desarticulamos muchas cosas mental que tenemos desde hace muchos años.
Bueno, entonces les decía que aquí están toda la información que nosotros vamos recibiendo a lo largo de nuestras vidas. Y tenemos estos filtros, estos canales sensoriales, estos filtros perceptuales, y tenemos, como les decía ahorita, los valores, las creencias, las historias, el entorno social y familiar, la educación, el lenguaje. Y todo esto, ¿a qué me lleva a mí? A tener mi mapa mental, que es cuando ya yo logro tener una definición acerca de, a tener mi concepto acerca de, a manejar mi estado emocional. O sea, toda esta información que llega al final como mi mapa tiene que pasar por todos estos filtros que vimos anteriormente. Y yo entiendo de que cada quien tiene su mapa y que yo tengo mi mapa, ahí es donde yo primero parto como de esta división y no quiero entonces estar en el territorio del otro porque tengo que entender y respetar que la manera en que él ha captado la información de toda su vida es diferente a como la he captado yo. Y de esa manera logro entender que cada quien tiene su manera de ver la realidad, porque pasa por todos estos filtros, ¿no? Para que lleguemos a un punto de entender un concepto. Y hacemos mucho énfasis en lo que son los hemisferios. Nuestros hemisferios, pues tenemos el izquierdo y el derecho, pero los dos procesan totalmente diferente. Entonces tenemos un hemisferio izquierdo que es más lógico, más lineal, busca el porqué, números, a los objetivos específicos. Todos tenemos y manejamos los dos hemisferios, pero algunos, pues no, todos tenemos también una inclinación más hacia el izquierdo o hacia el derecho. Hay unos que han logrado trabajar en que ambos hemisferios tengan como un balance. Y tenemos un hemisferio derecho que es mucho más creativo, que es mucho más intuitivo, que es mucho más dado hacia la relación, hacia lo empático. Todo esto es lo que nosotros podemos transitar con los dos hemisferios. Cuando también tenemos a una persona que está frente a nosotros y vemos que de pronto habla mucho en números, en resultados, en fin, tú te das cuenta allí que está en el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando vemos que una persona está muy dada a la lógica, tu discurso, la recomendación es que sea muy dado a ello, porque efectivamente de esa manera es que él está entendiendo la información. Inclusive lo vemos mucho con los gerentes. A veces cuando nosotros vamos a los gerentes, luego hablamos mucho y damos mucho contexto, y el gerente te dice, bueno, vamos al grano y dime eso cuánto me cuesta. Si me vas a hacer una propuesta de bienestar, sí, pero ¿y eso en plata cuánto es? Él automáticamente se va a lo lógico, datos, hechos concretos, fin del resumen. Cuando ves a una persona que es mucho más carismática, mucho más abierta, mucho más dado a la sensibilidad, si tú le empiezas a hablar en datos, hechos, números, esta persona parece no entenderte muy bien. O sea, porque obviamente su hemisferio está en otro lado, en esa sensibilidad, perdón, esa empatía, en esa creatividad, las ideas van y vienen, ¿no? Entonces, allí nosotros identificamos también en qué hemisferio puede estar la persona y asimismo es la conversación que yo puedo pues aquí tener con mi interlocución. Entonces, esto nos ayuda como a entendernos un poco más. También nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestras parejas, con todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando empezamos a entender en ese canal en el que cada uno de nosotros pues estamos, en ese canal en el que entiende o procesa la información, es mucho más fácil la interlocución, es mucho más fácil la conexión. Y aquí lo llamamos rapport, cuando tú logras que de inconsciente a inconsciente logremos conectar, ¿no? Y no se trata de que nosotros aquí estemos manipulando ni nada, siempre estamos entendiendo un sistema, un ordenador de nuestra mente, cómo funciona, y con base a ese funcionamiento, ok, entiendo de pronto muchas cosas más a profundidad que me ayuda a interactuar, a conectar con el otro. Como les decía ahorita, si yo a un gerente le estoy hablando solamente de lo bonito que es la actividad y no le hablo del resultado o de cuánto le cuesta, logro captar su atención durante los primeros minutos y luego lo desconecto totalmente. O viceversa, estoy con una persona muy dada a la creatividad y le empiezo a hablar solamente de cifras, datos, lo desarticulo automáticamente. Como les decía al inicio, a veces tenemos estrategias de neuromarketing o neuronegociaciones y estos son algunos de los canales que se manejan para poder hacer interlocución en ventas, porque identifican en qué canal está el interlocutor. Y dependiendo de ese canal, asimismo es la información o es el manejo de mi comunicación que yo voy a tener. Cuando yo les decía, por ejemplo, llego donde una persona que es totalmente auditiva, por lo general el auditivo está en un hemisferio izquierdo, donde necesita que el tono de voz sea
prudente o bajo, que sean claros con la información, que sea ordenada la información. Allí yo si entiendo y me doy cuenta que está en auditivo esa persona, mi información asimismo la voy a suministrar. Entonces yo tengo claro que yo traigo una información que voy a expresar, una venta, voy a hablar o voy a reunirme con un grupo de estudiantes o una persona en particular y me doy cuenta en qué canal está. Entonces asimismo empiezo a organizar mi información. Sucede, no sé si les ha pasado, que hay personas con las que tú estás hablando y tú ves que no te están entendiendo, o te dicen, la verdad, no entendí lo que me dijiste. Y tú dices, oye, pero si la información está como tan fácil, ¿cómo así que no me entendió? Y es porque como no se utilizó alguna de estas en el sentido del otro, en el que está recibiendo la información, por eso es que el otro no la logra entender del todo. Por ejemplo, un auditivo, si tú le hablas en un tono de voz muy alto, automáticamente se desconecta y su concentración no se da. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi hermano es muy auditivo. Y cuando mi hermano llega, pues yo tengo aquí 2 chiquitos, él no soporta escuchar tanto ruido. Entonces, él se desconcentra, a veces se pone hasta de mal genio. Entonces dice, ay, no, es que no logro escuchar bien. Y uno dice, porque no soporta el tanto ruido, no logra que él se logre conectar en lo que está haciendo. Entonces, yo me doy cuenta que es que listo, bueno, ahí logra como estabilizarse porque él está en ese canal. Cuando hablamos del visual, entonces vemos una persona que es mucho más dada al detalle visual, es una persona que piensa en imágenes automáticamente, o sea, cuando tú le estás expresando algo, él enseguida se va a la imagen de lo que se le está diciendo, porque así es como procesa la información. Inclusive las personas visuales hablan mucho más rápido, son personas que pues, les gusta siempre estar como muy bien presentadas, muy bien presentados. La información tiene que automáticamente desde lo que ven, desde allí conectan. Si de pronto tú tienes una presentación hermosa, dice allí es súper concreto, pero visualmente no le muestras algo que lo conecte, puede que la información que tengas ahí no la logres procesar de la manera que si le hubieras puesto la imagen, porque de eso es que logras tú automáticamente captar. Entonces, son como de algunos de los procesos que se manejan en el campo visual. Y el kinestésico, pues necesita sentir, ¿no? Ahí es mucho del sentir, del gusto, del olfato. Pues yo tengo también un compañero, un amigo, que él cuando se hace muestra de, por ejemplo, de collares, estábamos en un evento, y él le decía a la chica que estaba mostrando unas artesanías que ella hacía, él decía, muéstramela, que necesito tocarlas, perdón, porque si no la toco, no logro saber cómo es. Y la tenía al frente, ¿no? Tenía el collar, pero él necesita tocar para que la información le llegue a su mente y sepa cómo se siente, o sea, o cómo se vería, o sea, es algo que necesita la persona tener allí. Son personas que necesitan de pronto la mano, el contacto, hola, ¿cómo estás? Allí necesita de esto. O también los ves muchas veces hasta como están sentados, a veces muy relajados, o sea, la postura también juega un papel muy importante, el movimiento constante allí es parte pues, de este canal que manejamos nosotros. En la PNL hablamos de unas presuposiciones o como si ellos tenemos como algunos pilares importantes que nos ayudan como a entender ciertas realidades o la generalización en algunos momentos, como vemos el mundo. Entonces, una de las presuposiciones que es la número 1 de la PNL, son muchas, aquí nada más les traigo unas cuantas, es el mapa no es el territorio. ¿Y a dónde voy con el mapa no es el territorio? Cuando yo les explicaba ahorita cómo procesamos la información, ¿cierto? Por todos esos filtros, llegamos a que cada quien tiene una manera de ver la realidad. Cuando entiendes de que tu mapa no es el territorio completo, porque cada quien tiene una manera de ver la realidad, es algo como liberador. Entender de que como tú estás viendo la realidad es totalmente diferente a como la ve el otro. Y yo les voy a hablar de un caso, una experiencia laboral que tuve, que estábamos haciendo una apertura en una compañía importante por el Meta, y resulta que el director de la empresa en ese momento dijo, nosotros estamos en crisis, porque hay un tema sindical y bueno, en fin. Entonces yo estaba en campo, entonces yo le dije a él, no estamos en crisis. Lo que está sucediendo es que el cliente es el que está teniendo inconveniente con el sindicato, los contratistas con él. Es ofensa o que no estábamos en crisis.
al punto que a mí me llama mi jefa en la noche y me dice, ¿cómo así que tú no ves una crisis? Y yo digo, no, es que no hay una crisis. Entonces, con este ejemplo les quiero poner es que, ¿qué era para él una crisis y qué era para mí una crisis? Era lo primero, en ese tiempo yo apenas estaba, era como mi segunda clase de PNL, y yo me puse molesta, me sentí ofendidísima que a mí me hicieran ver algo que yo no estaba viendo, más que yo era la que estaba en campo. Entonces, con esto aprendí. Después me di cuenta, claro, para él esto era una crisis, porque él era el director, tenía el proyecto y él veía un problema grande, pero yo estaba en campo y yo no lo estaba viendo. Para mí no era una crisis. Entonces, cuando logramos entender, vamos a ponernos de acuerdo en lo que, qué es lo que tú estás definiendo con ese concepto y cómo lo estoy definiendo yo, y entre los dos alineamos, logramos a tener una conciliación. Pero ¿qué es lo que nos pasa normalmente? Es que yo te hago ver a ti que no es una crisis y él me hace ver a mí que sí es una crisis. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no hemos caído en ese proceso? Y es que yo quiero que tú veas mi mapa, como sea lo veas, y el otro me lo impone a mí. Y nos pasa mucho en el proceso, en la política, en la religión, en muchos aspectos de nuestra vida. Esto es lo mismo que tú estás viendo el 9 y yo veo el... Entonces, sencillamente, cuando tú te das cuenta de que él tiene su realidad, yo tengo la mía, y que no es, ni yo tengo el territorio, ni tú tienes tu territorio, en el sentido de que cada quien ve su realidad, somos dueños de la verdad absoluta, yo me libero de ese proceso a estar luchando de que el otro entienda mi mapa, sí o sí, porque les quiero decir que no lo va a entender. Tú puedes obligar a una persona y de pronto te dirá, bueno, sí, sí, pero en el fondo si no lo quiere entender así, no lo va a entender porque lo ve de otro punto de vista. Entonces, por eso es una presuposición como que el mapa no es el territorio, aquí cada quien tiene su forma de ver la realidad. La segunda es el cuerpo y mente son parte de un sistema. Entonces, y más ahora que también hemos escuchado todos estos conceptos del coaching somático, de todo también de la biodescodificación, donde el cuerpo nos habla y donde entendemos que lo que nos sucede a nuestra mente, automáticamente lo que está procesando el cuerpo es el que está hablando, es el que reacciona. Que a veces el cuerpo habla y lo que hago es, le doy la pastilla, silencio, aquí no pasó nada y no estoy escuchando lo que mi cuerpo me está diciendo. Porque cuando el cuerpo ya está hablando, sí, por supuesto, yo procedo a un medicamento y procedo a tranquilizarme, a curarme, a que se me quite la sensación, pero más allá es a entender qué me está diciendo mi mente, qué me está activando, que activa automáticamente mi cuerpo. Entonces, por eso hablamos de que son un sistema totalmente articulados. La tercera es no podemos no comunicarnos. Siempre nos estamos comunicando. Así yo esté aquí totalmente callada, ustedes están llevando una información de lo que yo aquí, aunque no esté diciendo nada, están llevando una información. Y así es muchas veces en nuestras vidas. Entonces, cuando yo les hablaba del lenguaje corporal, es una manera de que nosotros nos estamos comunicando, aunque yo no esté diciendo nada. Con nuestra mirada, con el tono de voz, todo me está dando una información automáticamente. Pero yo nunca dije nada, yo ni moví los labios porque me están involucrando. ¿Pero qué dijiste corporalmente? ¿Qué gestos utilizaste? ¿Alzaste la ceja? ¿Qué hiciste? ¿Dónde le diste la información al otro que sí estaba pasando algo? Entonces, estos son algunos, como les decía, de las presuposiciones que nos ayudan muchísimo como a entender la realidad de una manera diferente, donde dice, por ejemplo, si a mí me encanta esta, si algo es posible para alguien, también es posible para mí, siempre y cuando tú creas que es posible. Entonces, a veces no, es que eso es imposible, ¿no? Si tú consideras que tú lo puedes alcanzar, es posible para ti. Y la más poderosa de todos, y es el regalo que hoy en este día les quiero dar desde la programación neurolingüística, es que todos tenemos recursos internos, todos. Es que aquella persona yo veo que tienes, tú también las tienes, todos las tenemos. Lo importante aquí es descubrir si en algún momento siento que no, que me faltan cosas, cuáles son esas capacidades, porque todos las tenemos y los recursos siempre están allí. Y precisamente lo que hacemos desde la programación neurolingüística es empezar a darnos cuenta dónde fuiste, si fuiste efectivo o eres muy poderoso en un escenario. Por ejemplo, es que a mí me da miedo hablar en público. Yo entro en mucha ansiedad y me da miedo hablar en público. Si tú sabes que te da miedo hablar en público, es porque has estado en un escenario donde seguramente te has sentido confianza, así sea hablando con una o dos personas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, si en ese escenario donde tú eres poderoso, donde te empoderas, donde tú sientes que tienes la confianza, articular tu red neuronal, por eso entra la neuro, tu red neuronal que tiene la información, donde has hecho bien en un escenario algo que tiene que ver con la comunicación y llevarte al escenario del público donde te empoderamos y logres tener
y lograr quitar allí ese bloqueo neuronal que tienes y poder hacer positivo tu discurso en público. Entonces, toda la información y todos los recursos están allí. Lo único es el reencuadre, reorganizar la red neuronal que tenemos, que nos da la información de que sí podemos hacer, que sí podemos conseguir lo que queremos. Lo importante es que nosotros podamos creer que sí es cierto para que eso se pueda dar. Entonces, algo importante, y es lo que muchas veces queremos, ya bueno, pero ¿cómo se programa la mente? O sea, ¿cómo trabajamos esto? Obviamente, un casos, pero digamos que para programar la mente, una de las técnicas más efectivas son las afirmaciones y las frases positivas. Yo creo que de pronto mucho lo hemos escuchado, lo hemos practicado en meditación, en oración, en cosas que a nosotros nos hacen sentir bien. Allí estamos trabajando una programación donde tú identificas qué cosas te potencializan, tú identificas ese estado de tranquilidad, de estabilidad. Allí empiezas a trabajar ese estado y puedes potencializar todas esas afirmaciones que te ayudan mucho a que logres el objetivo de lo que quieres. Entonces, estas afirmaciones tienen unos elementos importantes para tener en cuenta. ¿Y cuáles son? El primero es que debemos usarlo en primera persona. Yo, Karina, yo, César, yo, Dagoberto, o sea, yo me tengo que apropiar del proceso, me tengo que apropiar del lenguaje, me lo tengo que creer. Si yo no me lo creo, ahí no pasa. Y yo a veces me empodero a ir bien financieramente o que hoy voy a... Y finalmente no termina sucediendo. No me lo creo del todo. Hay un elemento saboteador, que son virus mentales que nos sabotean y nos bloquean, que aunque yo lo diga en algún momento, pero si no me lo creo del todo, termino dando el efecto de lo que me está dando el virus mental o saboteador, y es no cumpliendo esa afirmación o ese proceso positivo que quiero conseguir. Entonces, la primera invitación es que si vas a lograr, quieres hacer una afirmación, hazlo en positivo, hazlo en primera persona. Debes tener una resonancia en tu cuerpo, de que sientas que eso que estás diciendo te lo crees y que lo sientes, porque allí está lo poderoso para que el cuerpo automáticamente tome la información. Si hay algo que trabajamos desde la programación de la lingüística, es que realmente tienes que tener un registro corporal. Si no tienes el registro corporal, todavía no lo estás sintiendo y no te lo estás creyendo. Y la información no la estás apropiando 100%. Entonces, aquí la invitación es a que nosotros nos demos ese permiso. Yo siempre hablo de darnos el permiso de conectar con nuestro cuerpo, sensaciones. Al contrario, ellas son poderosas, ellas son las que nos mantienen en esa visión, en ese foco de lo que queremos conseguir, y siempre nos están dando la información, porque nuestro inconsciente es sabio. Pero cuando a veces no lo escuchamos, lo que hacemos, como les decía ahorita, es que yo callo mi mente, callo mi cuerpo, y lo que hago es que no estoy escuchando toda la información que me quiere dar precisamente para lograr hacia donde quiero ir en mi vida. Entonces, el tener ese contacto corporal, identificar, bueno, cuando yo hablo de esta afirmación positiva, yo, Karina, presente, me siento feliz, me siento tranquila, logrando mis objetivos, tal. Yo tengo que saber el registro corporal donde lo estoy teniendo. Entonces ya yo hago más conciencia, yo lo siento en las manos, me siento empoderada y yo me pongo derechita. Entonces ya toda esa información corporal que está viniendo a mi mente. Cuando ya hago el movimiento, el anclaje, lo llamamos nosotros, cuando ya hago el anclaje del movimiento, automáticamente mi mente dice, pilas que me estás diciendo empoderamiento, me estás diciendo que tú sí puedes, porque ya yo estoy programando mi mente, no solamente mi mente, mi cuerpo como sistema, para lograr hacia donde quiero ir. Las afirmaciones deben ser ciertas para ti, porque a veces damos afirmaciones, es que yo voy a generar 2 billones de dólares en un año. Entonces, si tú crees que es así, perfecto, tienes que trabajar para que eso se... Tú sabes que eso en un año puede que no... Ahí también no te lo estás creyendo y no estás trabajando realmente. Entonces, la invitación aquí, tú de creer tu afirmación, es porque realmente sabes que tú te lo crees. Si no, no tiene efecto. No tiene efecto porque por más que yo lo diga y lo repita, si mi inconsciente no se lo cree, allí no va a haber ningún resultado. Y es los efectos que a veces vemos que digo, oye, yo todas las mañanas me digo esta frase y yo medito o yo hago la oración y yo, pero no entiendo qué es lo que pasa.
porque algo en estas tres partes del proceso no está articulándose. Cuando te articulas, y yo sugiero que empecemos por cosas pequeñas, que tú mismo logres comprobar el efecto. Oye, sí, fíjate, yo declaré esta mañana, yo hice una afirmación que hoy iba a tener un día fenomenal, que hoy iba a tener un día tranquilo, y aunque me pasaron situaciones, logré mantener mi tranquilidad. Y yo lo sentí en mi cuerpo, ¿sabes? Yo sentía como algo aquí en mi pecho que me decía que sentía algo rico, tranquilo, y también siento que lo puedo lograr. Cuando tú te crees tu discurso, porque el que se lo tiene que creer es cada uno de nosotros, efectivamente, así tu mente se lo cree y efectivamente va y busca el resultado. Porque esto es lo bueno de la programación y es que solamente es controlar y trabajar nuestra mente. Nuestra mente es poderosa, pero a veces como nosotros no la controlamos, ella nos controla a nosotros. Entonces terminamos teniendo muchos efectos saboteadores, muchos virus mentales, muchas inseguridades, y son las que normalmente a veces se apoderan de nosotros, y nosotros a veces no tenemos como la forma de cómo yo hago el contrapeso. Y cuando hago estas técnicas tan sencillas, logro ver como la diferencia solamente dando un movimiento, y mi mente empieza a llevar otro tipo de enfoques para buscar esas soluciones que quiero en mi vida. Finalmente, la PNL me ayuda a tener una mejor versión de mí mismo, porque me ayuda a conocerme, me ayuda a encontrarme, me ayuda a descubrir mis códigos mentales, cómo es que yo aprendo las cosas, o en algún momento interpretar algunas realidades en mi vida y cómo eso hoy tiene un significado en mí. Entonces, cuando tú logras descubrir todo ello, que es un proceso interno de exploración, te ayuda a tener una mejor versión de ti mismo. ¿Y a qué te lleva? A la excelencia, a la conexión interna contigo mismo. Y una vez que estés conectado contigo mismo, será mucho más fácil conectar con los demás, porque no te enredas en el mapa del otro. Si ya tú entiendes tu propio mapa, no le compras la pelea al otro. A veces hablamos de la teoría del espejo. Cuando tú ves en el otro tu realidad, entonces tú terminas molesto porque el otro dijo, porque el uno dijo, ¿no? Ya tú logras entender y solucionar muchas cosas internas en ti, donde ya no te compras o no te articulas con la sensación del otro, porque ya logras entender tu propia realidad. Manejas tu inteligencia emocional, tienes claro tu propósito, el para qué de las cosas que quieres en tu vida. Aquí funciona mucho la creatividad, porque das la apertura. En el momento en que tú abres tu mente, la creatividad fluye, porque ya no te estás cerrando a tres cosas, a dos cosas, ¿no? Ya le estás dando apertura a entender un mundo y una realidad de una manera mucho más amplia, aceptando muchas cosas, diferencias de otros, y no quedándote allí con situaciones que te están restando y no te están sumando. Tu inteligencia somática, y es qué te está diciendo tu cuerpo, qué necesitas acompasar con él, qué necesitas más, escucharlo más. Y esta inteligencia es muy sabia. Cuando a veces hablamos de la intuición también, y a veces sentimos como si yo sentí un pálpito, sentí un cosquilleo. ¿Por dónde lo sentiste? Por el cuerpo. O sea, el registro está corporal. Entonces, esta inteligencia es supremamente poderosa. Rápidamente puedas identificas tus creencias y tus hábitos que te empoderan o que te... Entonces, aquí, eso sería otra parte momento que pudiéramos hablar de las creencias y hábitos que muchas veces también nos pueden limitar, pero lo bueno es que nos puede llevar al otro estado de potencializar muchas cosas que queremos en nuestras vidas. Nos ayuda a tener una comunicación asertiva, porque les decía ahorita, si yo entiendo cómo está haciendo mi comunicación, en qué canal estoy yo, asimismo puedo entender la comunicación con el otro, puedo administrar mi tono de voz, puedo entender mi corporalidad. Y dígame, ¿cuántas cosas no nos podríamos evitar en este tema de la comunicación? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, mira, lo que tú me dijiste, ok, lo acepto, pero no acepto el tono de voz en que me lo dijiste? Corté la forma. Allí, cuando logras entender el impacto del tono de voz que tiene la comunicación, que yo les decía que tiene un porcentaje altísimo, y eres consciente de ello, ¿cuántas situaciones nos podemos evitar? Entonces, esto te ayuda a entenderlo desde la programación neurolingüística, a entender tus estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que te están siendo útiles y cuáles no? Y todo va a tener una mejor versión de nosotros mismos, a entendernos más, a compasar más con nosotros y a reprogramarnos, que es lo más importante, porque lo bueno de este proceso es que nunca es tarde.
A veces decimos, no, es que esa persona ya es muy mayor y esa persona ya nunca va a cambiar. O yo, con tantos hábitos negativos que tiene, por ejemplo, esto, la buena noticia es que sí. Si la persona hace un ensayo, hace conciencia, desea cambiar y empieza a hacer todo este proceso de autodescubrimiento, por supuesto, podemos llegar, todos tenemos la oportunidad de ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, esta es la invitación en el día de hoy, a que sigamos explorando en esta mejor versión de cada uno de nosotros. Aunque no tengamos la PNL mucho, sé que la utilizamos porque es como programar muchos hábitos, muchas creencias que a veces ya no nos son útiles y de pronto ya lo hemos hecho en nuestras vidas. Es sencillamente seguir potencializándolo. Y esto es un mundo muy amplio, la PNL es demasiado amplio, con muchas técnicas y herramientas. Sin embargo, en el día de hoy, pues les traje como algunos tips o les traje de pronto como lo más importante del inicio de la programación, para que tuviéramos como una idea de todo lo que nosotros inicialmente observamos, evaluamos, tenemos en cuenta al momento de interactuar, porque de aquí se desprenden una cantidad de técnicas y herramientas que se manejan y ejercicios desde la programación. Entonces,